Desde que inicié esta serie dedicada a los sistemas de juego, este sin lugar a dudas es el más arriesgado y ofensivo de todos. Utilizado en ocasiones como último recurso, hay entrenadores que se animan a utilizarlo desde el vamos. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y hoy será turno de hablar del 3-3-1-3. Como siempre les digo, la idea es ver las ventajas, las desventajas, las variantes de este sistema e ir viendo en el camino allí manejando la pizarrita cómo los jugadores se mueven en la cancha y aclarando como siempre que dependerá de los jugadores que tengo cómo se puede ejecutar y qué variantes le puedo dar a cada uno de los sistemas que se plantean dentro de un campo de juego. Como siempre les digo, se acepta el me gusta, los comentarios aquí debajo del video y por supuesto la suscripción al canal. Vamos derecho a la pizarra para no perder mucho el tiempo y ver cómo se plantea este 3-3-1-3, que obviamente tiene un arquero que por lo general juega adelantado casi como líbero, 3 zagueros centrales, 3 volantes que pueden ser 2 abiertos o un poquito más interiores rodeando al 5, un enganche y 3 delanteros. Ese es el sistema básico y como ven ya así de entrada el carril central bien ocupado con mucha gente y la vocación de jugar también por las puntas, y eso dependerá mucho de las características y las habilidades de los jugadores que tengan la cancha. Empezando por palabras claves de este sistema, pero sin lugar a dudas, ofensivo, súper ofensivo, buscando el ataque, tratar de abrir las puntas. Sí, no hay dudas que este sistema mira exclusivamente el arco de enfrente, y para poner alguna palabra clave negativa, por así decirlo, el balance o el desbalance puede llegar a ser uno de los riesgos que corre esta forma de juego. Para empezar a hablar de las características que tienen que tener los jugadores, estos 3 zagueros, en especial los 2 que juegan por afuera, tienen que ser zagueros que puedan ir a cubrir las bandas, es decir, necesariamente tienen que ser rápidos, buenos en el mano a mano contra los delanteros rivales y todo el equipo, además, estar en una muy buena forma física, porque como se ve aquí, hay muchos espacios para cubrir por cada uno de los jugadores dentro de la cancha. El número 5 tendrá que ser un jugador especialmente táctico, que cubra, por ejemplo, cuando estos señores, cuando el zaguero, uno de los zagueros que juega por afuera, se va a cubrir la banda, que pueda cubrir interiormente al equipo, evitar que este haga desplazamientos laterales importantes, porque suele suceder que si lo hace así empieza a quedarse perdido en la cancha en el correr de los minutos y necesitará la colaboración de estos dos, que dependiendo a través de sus características es como va a estar planteado el juego. Si estos dos volantes juegan especialmente por afuera, pues bien, ya el trabajo del 4 y el 2 no será de coberturas tan hacia afuera, hacia los laterales, sino que va a recibir la ayuda tanto del 8 como del 6, siempre y cuando estos tengan buen ida y vuelta. Y aquí empieza el siempre y cuando y el dependiendo de, y el vamos a ver qué tan defensivo u ofensivo es cada uno de estos jugadores. Es decir, las combinaciones de características de los 11 jugadores, los 10 quitando al arquero, que también tiene que tener esa característica especial de ser rápido e ir de jugar casi como un líbero y tener buen juego con los pies a la hora de cubrir espacios. Bueno, hay muchas cosas que empiezan a combinarse para que este sistema pueda salir bien. En el caso de los 3 volantes ya les hablaba del 5, en el caso del 6 y del 8, bueno, si son jugadores por afuera se les exigirá mucho retroceso, mucho ida y vuelta a la hora de colaborar en defensa y en ataque. Si son un poco más interiores empieza a depender un poco en estos 4 de la ofensiva el juego de ataque, y si son de característica de jugadores de área a área, bueno, quizás uno de ellos empiece a hacer más balances y uno de estos dos sea el que tenga comportamientos más ofensivos.
entonces allí el 3-3-1-3 comienza a ser un poco más balanceado y no generar tantos huecos en un ida y vuelta que obviamente con el correr de los minutos comienza a ser más ida que vuelta, o con la presión y el juego rival puede llegar a ser más vuelta que ida. El enganche, este enganche también es importante a la hora del juego. Si este enganche es un jugador que tiene vocación de retroceder y que no es tan poco afecto a la disciplina táctica, pues bien, puede colaborar con el número 5 a la hora de algunos desplazamientos defensivos, en especial cuando hay que retroceder en situaciones de contragolpe o de asedio del rival. Pero también dependerá de la posición que el entrenador le dé a estos tres de ataque. Muchas veces el técnico dice, bueno, ustedes tres no bajan, tratan de partir también al equipo rival que tenga que tomar recaudos, y es allí donde el 10 en ocasiones pasa a formar ese cuarteto de ataque, y que trata de que el rival tampoco pueda salir mucho y desplegar en ataque a alguno de sus defensores o alguno de sus volantes, porque tiene que tomar recaudos a la hora de prestarle atención a estos cuatro del ataque. Entonces allí veremos cómo será el balance, si estos dos de afuera son más ofensivos o quizás el equipo quede partido planteando situación de partido de ida y vuelta y de situaciones de defensa-ataque donde el medio de la cancha tenga un tránsito fluido y donde, bueno, el entrenador apostará a la efectividad de sus delanteros y, bueno, me harán goles, pero yo les hago más. Básicamente es lo que se piensa muchas veces cuando se juega en esta posición. Cuestiones positivas, bueno, la cantidad de gente que puedo llegar a tener en ataque. Les decía, la posición del 10, estos dos extremos que pueden jugar por las puntas, o a veces pueden ser delanteros un poco más de áreas, pueden ser jugadores que sí pueden hacer la banda, pero que también pueden resolver por el centro. Allí se van a combinar, dependiendo de esas características, de cómo sean estos volantes laterales a la hora de ir al ataque, y por supuesto el posicionamiento del equipo será súper ofensivo, con poco balance, con un arquero que probablemente juegue en esta zona del campo, y obviamente invitando al rival al contragolpe. La idea, como les decía al principio en la introducción del video, muchas veces puede ser la utilización de este sistema a la hora del último cuarto de hora, cuando estás a la desesperada, necesitas ese resultado y no llega el gol, ya sea para ganar o para conseguir la clasificación, sea empatando o ese gol de visitante que te salve. Entonces, bueno, la idea es invadir al campo rival y generarle muchos problemas con superposición de gente. El asunto es que no solamente aglomerar, sino cómo ellos juegan y se despliegan en el campo. Si los laterales o los volantes laterales tienen llegada es una cosa, sino estos serán más interiores y dependerá el desborde de los delanteros o los puntas. Yendo al retroceso defensivo o a la forma en la que puede salir el equipo, también tiene sus ventajas, porque tener mucha gente al ataque, como les decía inicialmente, estos jugadores van a provocar el retroceso de la línea final. Puedo hacer una salida, como les decía, de esas desde el fondo, donde los dos centrales que juegan por afuera retroceden para salir, el 5 puede bajar a dar una mano a buscar la pelota y el 10 también, y empieza a haber una situación donde tengo muchas opciones a la hora de salir. En este caso, si salgo por derecha, puedo jugar con el 3, el 5 y el 8, o con el 4, el 3, el 10 o el 6. O sea, tengo 4 opciones de pase a la hora de la salida, siempre y cuando, obviamente, como les decía, el 10 sea ese que baje y colabore también a la hora de la salida. Y a la hora de jugar en largo, ya sea puedo jugar en largo con el 9 para que el 11 y el 7 caigan y a la segunda pelota, con la colaboración del 10 y un avance coordinado de todo el equipo a la hora de la presión, o también buscar la salida por banda, y es decir, allí el 10 es donde colabora a esa salida por la punta, y el 9 puede también ser uno de esos, buscando el cierre por el otro lado del número 7, teniendo opciones a la hora de salir, tanto por una banda, lo mismo por la otra, en el caso de que el 7 sea la opción de salida y el 11 el que termine cerrando por el otro lado. Es decir, este sistema me permite, sí, buena salida desde el fondo,
buena distribución de los jugadores a la hora de pensar en un juego de posesión en ataque y sin lugar a dudas, dependiendo de las características de estos que juegan por afuera, tendré la posibilidad de desplegar el juego en ataque, que obviamente depende, como siempre, de cómo juega el rival, de cómo se plantee y de qué tan defensivo pueda llegar a ser ese planteamiento. O sea que puedo tener este sistema como con la idea de romper líneas y de vencer una defensa que esté planteada de una forma muy cerrada. También en el retroceso defensivo, como les decía, dependerá de las características de mis laterales, de mis volantes que jueguen por afuera, qué tan por afuera juegue, qué tan laterales o qué tan extremos sean. El 5 siempre estará haciendo el balance dentro de la mitad de la cancha y aquí pueden empezar a aparecer las fisuras defensivas o la forma en que el equipo puede llegar a quedar muy estirado. Cuando hablo de las desventajas, el primer partido que se me viene a la mente es el que jugó Uruguay contra Venezuela en el Estadio Centenario. Me dirán ustedes si pensaron en el mismo que yo o no. Y en aquel partido Uruguay jugó con 3 zagueros, obviamente, como marca este sistema, pero voy a ubicarlos un poco en la cancha como estaban parados. Vamos a ubicar bien al 10, que en aquel caso el 10 fue el Chino Recoba. Vamos a ponerlo por acá. Jugó por todo el frente de ataque. Lo estuve viendo hace un ratito también. Los zagueros fueron el Memo López, Gonzalo Sorondo y Darío Rodríguez. Darío Rodríguez, que no es uno de esos zagueros rápidos, sí un zaguero con presencia, pero que tenía que ir mucho a cubrir a la banda. Eso era uno de los primeros problemas. Lo mismo el Memo López, que jugaba por derecha. Sorondo en ocasiones incluso colaboraba con el 5 a la hora de la presión allí al rival en la mitad de la cancha. El 5 era el Pato Sosa, un volante que en aquel momento tenía bastante recorrido, pero que no se tiraba tanto por los costados, pero que era muchas veces la salida prolija desde el fondo de Uruguay. Bueno, los dos volantes eran Martín Ligüera, que es básicamente un número 10, y Richard Núñez, otro número 10 que puede jugar como delantero por izquierda, pero no como extremo. Es decir, de marca este equipo tenía el Pato Sosa y los 3 centrales. Y estos dos, con vocación ofensiva, obviamente en el correr de los minutos iban tirando hacia adelante. El otro problema que tuvo aquel planteamiento de Juan Ramón Carrasco es, primero, que el 10 era el Chino Recoba. No le pidamos al Chino Recoba que baje a defender porque nunca lo sintió ni nunca fue su vocación. Por lo tanto, el Pato Sosa quedaba con el correr de los minutos cada vez más solo en la mitad de la cancha. Y arriba estaban Hornos, Germán Hornos, aquel jugador de Fénix, creo que en aquel momento ya jugaba en el Sevilla de España. Che Antón, creo que era el otro delantero, y Diego Forlán. Ninguno de estos 3 eran jugadores que jueguen por afuera. Es decir, dependía mucho de lo que Ligüera o Richard Núñez podía hacer. Y que lo que pudieron hacer era poco porque no tenían desborde. Es decir, aquel equipo de Uruguay no tenía juego por las bandas en ninguno de sus 11 jugadores. Muchas veces se vio en aquel partido a Darío Rodríguez subiendo. Imagínense a Darío Rodríguez por acá, los huecos que quedaban en el fondo y que aprovecharon muy bien Arango y compañía de aquel equipo de Venezuela, que instaló jugadores por aquí y por aquí, más un enganche. Estoy poniendo Venezuela de blanco, pero no importa, ustedes me entienden, era Venezuela. Y realmente enloqueció a la defensa uruguaya, que no tenía buen retroceso, y los 3 goles fueron todos de contragolpe, más allá de que el primero fue un tiro de por aquí, esta zona de afuera del área, bien contra el palo izquierdo de Munúa. El resto de los goles fueron casi con pelota dominada dentro del área y con mucho espacio. Ya el segundo y el tercero fueron de escándalo, de mano a mano, 2 contra 1 contra el arquero. Munúa en aquel partido atajó unas cuantas, tuvo situaciones de 3 tiros por un peso, donde anduvo los revolcones en el área chica tratando de sacar todo lo que pudo, y este sistema 3-3, 1-3 fue básicamente un fiasco. ¿Por qué? Porque no tenía los jugadores correctos a la hora de ejecutar en la cancha. Es decir, se puso por encima el sistema a los jugadores que se necesitaba o que se disponía para ese partido.
y eso fue uno de los pecados principales que cometió Juan Ramón Carrasco a la hora de plantear aquel partido, y obviamente Páez, el entrenador de Venezuela, que leyó muy bien y le copó las bandas a Uruguay, le llenó de gente cerca de su área y obviamente se defendió muy bien porque Uruguay tuvo pelotas en el palo, situaciones de peligro de gol, alguna atajada del arquero venezolano que creo que era Angelucci, pero que realmente falló por todos lados, básicamente por no tener los jugadores correctos para ejecutarlo. Entonces, en resumen, para ir liquidando el capítulo, dentro de las ventajas, poder ofensivo, tratar de llegar con mucha gente arriba en ataque, tratar de desbordar al rival es uno de los objetivos, pero a mi entender es uno de esos que por lo menos se puede plantear en los últimos minutos de partido, porque dentro de las desventajas necesito un equipo 100% físicamente apto para grandes desplazamientos, tratar de cubrir muchos espacios y que obviamente eso se pueden empezar a transformar en desventajas a medida que corren los minutos con este sistema. Dentro de las variables que pueden ser las del 4-3-3, las del 3-5-2 o la del 3-4-1-2, sin lugar a dudas, esta puede ser una de las variables para transformar al equipo en más ofensivo, pero a mi entender no sería recomendable, salvo que tenga los jugadores ideales para cada puesto, para plantearlo desde el vamos en un partido. Díganme ustedes qué me parece, díganme ustedes si no recordaron el partido de Uruguay y Venezuela como uno de esos ejemplos de fallidos del 3-3-1-3, y por qué no pueden decirme ejemplos que puedan haber sido efectivos y muy buenos a la hora de verlo dispuestos en la cancha desde el vamos. No vale decirme, no, y en aquel partido lo cambió en los últimos minutos o en el segundo tiempo, qué sé yo. Desde el vamos a ver si funciona. También Bielsa y el Lille tenían estas situaciones de situaciones de defensa-ataque todo el tiempo y que el equipo terminaba quedando partido y era muy difícil controlar, y el Lille recibió muchos goles y por eso a Bielsa lo mandaron para afuera. Pero bueno, en definitiva son los riesgos que se corren cuando se utiliza este tipo de sistemas, y bueno, muchas veces apuestan al quien no arriesga no gana. Esto ha sido todo por hoy. Este fue el video del 3313. Espero sus comentarios, el me gusta al video y por supuesto la suscripción al canal. Sin mucho más, me despido hasta el próximo. Chao.